Hola, ¿qué tal, amigos de Cadefi? Tengo el placer de estar con ustedes nuevamente. Soy su amigo Juan José Carlos. Ya me conocen por el seguimiento que han tenido en cursos anteriores. Y pues bueno, agradezco su presencia a contadores, abogados, estudiantes de derecho, de contabilidad y otras carreras afines que día con día están capacitándose para tener un plus dentro de los servicios que prestan, ¿de acuerdo? Y pues obviamente esa invitación a que sigan capacitándose, especializándose en estas ramas que nos corresponden a los que nos gusta el derecho fiscal y pues las ramas que están inmersas dentro de esta gran materia, ¿no? Obviamente están súper relacionadas la materia fiscal con la materia de comercio exterior, con la materia aduanera y con las cuestiones de PLD, ¿no? Prevención del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque todo implica dinero, todo implica que estemos al día y no cometer alguna infracción o delito en materia fiscal, en materia de comercio exterior, en materia aduanera y, como les había comentado, en prevención de lavado de dinero. ¿De acuerdo? Y pues bueno, el día de hoy nos toca ver también un tema muy interesante que comprende actos de fiscalización en materia aduanera y en materia de comercio exterior. Esto pues es una especialidad dentro del derecho fiscal porque implica el cumplimiento en el cálculo y entero o pago de las contribuciones que están relacionadas con el comercio exterior y también con otras obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, entrando un poquito en materia y a razón de una pequeña introducción de lo que vamos a ver, hoy por hoy tenemos una autoridad que se creó por el Ejecutivo Federal en turno y que es la Agencia Nacional de Aduanas, ¿de acuerdo? Esta Agencia Nacional de Aduanas, pues prácticamente la sacan del SAT, ¿sí? Porque antes dentro del organigrama del Servicio de Administración Tributaria, pues teníamos a la Dirección General de Aduanas y sus diferentes áreas o dependencias que se encargaban de esta cuestión de verificar y revisar el cumplimiento de las disposiciones en materia aduanera. Pues resulta que eliminan a la Dirección General de Aduanas dentro del SAT y crean la la Agencia Nacional de Aduanas, ¿no? Vamos a ver aquí que incluso ha sido cuestionada por parte de nosotros, los abogados, su creación, porque pues la crean y determinan sus facultades en un reglamento y no en una ley, como se ha dispuesto con todos los órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda, que primero pues obviamente se crean y se regulan sus facultades y atribuciones en una ley. De hecho, uno de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda pues es precisamente el Servicio de Administración Tributaria. Y tenemos la ley orgánica del Servicio de Administración Tributaria, pero pues obviamente está contenida esa creación, esas facultades que se otorgaron al Servicio de Administración Tributaria, en una ley. Y obviamente para facilitar la aplicación de esa ley, pues el Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades reglamentarias que tienen términos del artículo 89, fracción primera de la Constitución, pueden checarlo si gustan,
En términos de ese artículo, pues obviamente el Ejecutivo Federal tiene esas facultades de proveer en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de las leyes que expida el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente el Ejecutivo Federal va a expedir reglamentos que faciliten el cumplimiento de diferentes leyes, ¿de acuerdo? Pero nos encontramos de que al crear la Agencia Nacional de Aduanas no hay una ley que reglamentar, ¿no? Entonces, pues eso ya lo estamos nosotros, los abogados, ventilando en los tribunales, alegando precisamente la violación a ese principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley en el caso de la Agencia Nacional de Aduanas. Pero bueno, ya lo veremos en su oportunidad, ¿no? Avanzando con el tema, vamos a empezar con las facultades que tiene el Servicio de Administración Tributaria en las operaciones de comercio exterior, ¿no? Hoy por hoy, pues ya tenemos dos autoridades que convergen en la revisión del cumplimiento de las disposiciones fiscales que tienen que ver con las operaciones de comercio exterior, ¿de acuerdo? Y pues obviamente se delimitaron ya esas facultades. ¿Qué me corresponde a mí revisar todavía como Servicio de Administración Tributaria? Pues a través de mis diferentes áreas que son precisamente las relacionadas con el comercio exterior. ¿Y qué te va a corresponder a ti? Agencia Nacional de Aduanas, ¿no? Pero pues hoy por hoy el SAT ejerce diferentes actos de fiscalización, como tenemos ahí en pantalla, y pues va a verificar que los importadores, los exportadores y demás actores del comercio exterior cumplan con las disposiciones fiscales y aduaneras. Y al hablar de más actores del comercio exterior, nos referimos a los agentes aduanales, cuando representan a los importadores y exportadores en el despacho aduanero. Nos referimos a aquellos transportistas de mercancías que forman parte del comercio exterior. Nos referimos a aquellos que son titulares o tienen concesionado un recinto fiscalizado donde van a estar en custodia los contenedores, en una aduana, los que tienen un almacén general de depósito. Hay muchos actores dentro del comercio exterior, incluyendo aquellos que tienen hasta un montacargas y que lo rentan dentro de las aduanas para realizar las maniobras de la mercancía dentro de ese recinto fiscal, ¿no? Entonces, nos habla de los demás actores dentro del comercio exterior. Y aquí, pues obviamente es importante señalar que donde se realiza el almacenaje, custodia de mercancías de comercio exterior, pues es precisamente en una aduana, ¿no? En primera instancia. ¿Por qué? Pues porque la entrada y salida al territorio nacional debe de ser por lugares permitidos con base en la ley, ¿no? ¿Y cuáles son esos lugares permitidos? Pues las aduanas. No puede entrar al país, no puede salir de él mercancía o bienes si no es por una aduana, ¿no? Y tenemos aquí en nuestro país, tenemos 49 aduanas. Y esas aduanas, pues, se clasifican en aduanas marítimas, en aduanas fronterizas y en aduanas internas, ¿no?
Las aduanas marítimas, pues obviamente son aquellas que están en los muelles aquí en nuestro país. Y pues por citar un ejemplo, está la aduana de Manzanillo, donde llega la mercancía que proviene de Asia, ¿no? Principalmente de China. Y es por hoy la aduana marítima que tiene mayor flujo comercial, la aduana de Manzanillo, Colima, ¿de acuerdo? Seguida en operaciones por la aduana de Veracruz, que es donde llega toda la mercancía que viene de Europa, y en operaciones el tercer lugar la tiene la aduana de Lázaro Cárdenas, ¿no? Son las principales aduanas marítimas que tenemos aquí en nuestro país, y tenemos por otra parte las aduanas fronterizas, que pues obviamente son las que se encuentran en la colindancia con el país del norte y el sur de nuestro país, ¿no? Y así tenemos que una aduana fronteriza del norte, y que es la que tiene mayor flujo comercial, pues es la aduana de Laredo, ¿de acuerdo? Tenemos en el sur de nuestro país, tenemos una aduana que hasta incluso el nombre, ¿no? Se llama aduana Subteniente López, ¿no? En el sur de nuestro país. Y pues obviamente en operaciones, estas aduanas, aunque son fronterizas, pues no se compara el nivel de operaciones o flujo comercial que tiene la aduana de Nuevo Laredo con la aduana Subteniente López, ¿no? Pero bueno, tenemos aduanas internas, que son las que se encuentran principalmente en los aeropuertos de aquí de nuestro país. Por citar un ejemplo, la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos la aduana de Pantaco también. Y aquí pues obviamente merece un comentario respecto de las aduanas internas, ¿no? La Constitución estableció que el Congreso tiene facultades para crear y establecer aduanas marítimas y fronterizas, pero no contempla las internas, ¿no? Y entonces por ahí algún abogado, ya saben que constantemente estamos viendo qué es lo que tiene la ley como errores, las leyes federales y demás, si van en contra de la Constitución, si violan derechos fundamentales y demás, ¿no? Entonces, a un abogado se le ocurrió, pues, impugnar los actos de las aduanas internas porque eran inconstitucionales, ¿no? ¿Y qué quiere decir que eran inconstitucionales? Pues que no estaban establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Sin embargo, pues en aras de la fiscalización y también que no se tambalee la obtención de recursos por parte del Estado, finalmente resolvieron que eran constitucionales, ya que la ley aduanera y demás disposiciones así las habían contemplado ya, ¿no? Si no se contempló en la Constitución, se contempló en las leyes federales respectivas. Y bueno, esto me hace recordar lo relativo a si los extranjeros estaban obligados a pagar impuestos en nuestro país, ¿no? Recuerden que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que es la columna vertebral de todo el derecho fiscal, establece en su fracción cuarta de ese artículo 31 que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, estados, municipios y Ciudad de México donde resida el contribuyente, ¿no? De la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y entonces por ahí también a un abogado se le ocurrió, bueno, constitucionalmente, entonces los extranjeros no están obligados a pagar impuestos, ¿no? Y si atendemos al principio de los miembros del Poder Judicial, que ahorita pues
estamos viendo que hay mucha polémica con esto de las reformas al Poder Judicial, pero bueno, estos magistrados, ministros, se abanderan con el eslogan de contra la Constitución nada, sobre la Constitución nada, ¿no? Y entonces, por ahí se le ocurrió a un abogado, no, pues entonces, si contra la Constitución nada, pues los extranjeros no están obligados a pagar impuestos, ¿no? Ya que el artículo 31, fracción cuarta, solo establece la obligación para los mexicanos, ¿no? Y entonces, pues el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, que es el máximo órgano dentro de este poder, pues dijo que si bien no están contempladas en ese artículo 31, fracción cuarta, porque solo establece la obligación para los mexicanos, lo cierto es que el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y demás, y también artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, no nos hablan de mexicanos, sino personas físicas y morales. Y con eso se termina toda cuestión de inconstitucionalidad pretendida, ¿no? Ahorita que les comenté esto de las aduanas internas, pues recordé esa cuestión en materia fiscal, que no deja de ser una piedrita en el zapato y que siempre estemos así como que, sí, lo establecen las leyes, pero la Constitución no. Entonces, está latente esa cuestión de que las leyes federales si pueden ir más allá o no de lo que establece la Constitución, ¿no? Pero bueno, imagínense si un tribunal del Poder Judicial de la Federación de alguna manera otorgara un amparo, ¿no? Y dijera, efectivamente, esas leyes fiscales van más allá de lo que establece el 31, fracción cuarta, ¿no? Pues se tambalea, no solo se tambalea, ¿no? Se desploma la recaudación aquí en nuestro país, ¿no? Entonces hay que ver también ese tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los principales actos de fiscalización que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Obviamente relacionadas con el comercio exterior, que es el tema de hoy. ¿Sí? Dice que el SAT es la autoridad encargada de administrar y fiscalizar las contribuciones relacionadas con el comercio exterior. ¿De acuerdo? Dentro del SAT, pues existen diversas áreas que están específicamente dedicadas a la regulación y supervisión de las operaciones de comercio exterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver a continuación, pues, las principales áreas del SAT que están directamente relacionadas con el comercio exterior. Y primero tenemos la AGACE, Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. ¿De acuerdo? Hay que aprendernos bien las siglas y qué es lo que significan para que por razones prácticas, ahorita en este curso, pues hablemos de la AGACE, ¿no? Y pues sabemos que nos vamos a referir a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. ¿Sale? Pues bueno, acuérdense que el SAT tiene un organigrama, ¿de acuerdo? Y hasta arriba de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, pues tenemos al jefe del SAT, ¿sí? Y de acuerdo a ese organigrama, en orden descendente, después del jefe del SAT o abajo del jefe del SAT, tenemos las administraciones generales, ¿de acuerdo? Diferentes administraciones generales de Auditoría Fiscal Federal,
Administración General Jurídica, tenemos la Administración General de Recaudación y en el tema que nos compete hoy, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ¿no? Entonces, después de las administraciones generales, van a auxiliarlas en su función las administraciones centrales, ¿de acuerdo? Las administraciones centrales. Y después de las administraciones centrales o abajo de ellas, vamos a tener a las administraciones desconcentradas, ¿de acuerdo? Entonces va en ese orden jerárquico. El jefe del SAT, las administraciones generales, las administraciones centrales y las administraciones desconcentradas, ¿de acuerdo? Que las desconcentradas, pues obviamente ya en esa distribución dentro del país, son las que tienen mayor acercamiento con los contribuyentes, de acuerdo a sus fines. Y bueno, esta AGACE, pues como su nombre lo indica, se va a encargar de practicar las auditorías relacionadas con el comercio exterior y verificar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y en comercio exterior. ¿De acuerdo? Y bueno, las funciones principales que tenemos de parte del SAT a través de estas áreas, pues son principalmente las facultades de comprobación. Y las facultades de comprobación más comunes que nosotros conocemos y que están establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación son las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete y las revisiones electrónicas. Y también, ¿por qué no?, las revisiones de los dictámenes emitidos por los contadores públicos, ¿de acuerdo? Para aquellas empresas que se dictaminan. Entonces, son las 4 facultades de comprobación más comunes que ejerce la autoridad fiscal, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria, ¿sale? También, pues obviamente tiene como finalidad, al ejercer estas facultades de comprobación, detectar y corregir irregularidades en las operaciones de comercio exterior, ¿de acuerdo? Y en su caso, pues emitir resoluciones por las que se determinen impuestos omitidos o contribuciones al comercio exterior omitidos, más sus accesorios, que ya saben que son multas, recargos y bueno, la actualización de esos 3 conceptos, ¿no? De las contribuciones, de los recargos, de las multas, etc. Y bueno, aquí pues obviamente lo que se va a tener como objetivo, como finalidad, es que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones en materia de comercio exterior y en materia aduanera. ¿De acuerdo? Pues obviamente tenemos como principal la AGACE, ¿no? Pero les decía que debajo de las administraciones generales están las centrales. Entonces, las áreas que colaboran con la AGACE son las siguientes. ¿Sí? Y empezamos con las centrales, ¿no? La Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, ¿no? Ya en ese orden descendente que les platicaba, pues obviamente tenemos como principal al jefe del SAT, debajo de él la AGACE en la materia que nos corresponde el día de hoy, y de las administraciones centrales que van a apoyar a la AGACE, pues está esta, ¿no? La de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior. Bueno, esta área
pues es la responsable de la ejecución de auditorías en materia de comercio exterior, verificando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes, ¿no? Funciones principales: realizar auditorías electrónicas, revisiones de gabinete, visitas domiciliarias a pues, los importadores y exportadores principalmente y otros actores del comercio exterior. ¿Sale? Las funciones principales, pues obviamente, detectar y corregir irregularidades en las operaciones de comercio exterior, emitir resoluciones de créditos fiscales y sanciones en caso de incumplimientos, ¿sí? Y pues obviamente es la principal área operativa de la AGACE en cuanto a la fiscalización de las operaciones de comercio exterior, ¿de acuerdo? Tenemos otra área que apoya a la AGACE, Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior. Dice aquí que esta área se encarga de proporcionar el soporte jurídico necesario durante los procesos de auditoría de comercio exterior, asegurando que todas las acciones se lleven a cabo conforme a la ley. ¿De acuerdo? ¿Por qué es necesaria la auditoría, la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior? Por lo siguiente, acuérdense que el profesionista ideal para revisar el cumplimiento de disposiciones fiscales o el cumplimiento que tiene que ver con las contribuciones, pues es el contador, ¿no? El contador. ¿Por qué? Pues el contador hoy por hoy es el que sabe de cómo se calculan las contribuciones, ¿de acuerdo? Cómo se determina la base gravable en cada una de ellas. Y pues bueno, obviamente dentro de esas revisiones que practican los contadores del SAT, pues se tienen que respetar ciertas normas de procedimiento o se tienen que respetar ciertos principios que forman parte de los tratados que ha firmado México, donde se respetan los derechos humanos que tienen las personas, ¿no? Y al hablar de personas, también incluimos a las personas morales. ¿Por qué? Porque pues obviamente las personas morales están formadas por personas físicas, ¿de acuerdo? Y bueno, esta administración central pues va a brindar asesoría legal a los equipos de auditoría en la interpretación de las disposiciones fiscales relacionadas con el comercio exterior, ¿no? Entonces ahí ya llevamos dos administraciones centrales, la de auditoría y la de apoyo jurídico, precisamente en esas auditorías de comercio exterior. Con funciones principales, elaborar y revisar las resoluciones de auditoría desde una perspectiva jurídica. Si obviamente el artículo 16 de la Constitución, en relación con el 38 del Código Fiscal, nos dice que las resoluciones y los actos de las autoridades administrativas deben de emitirse por autoridades competentes, o sea, que funden debidamente su competencia, que estén debidamente fundados y motivados. Bueno, pues obviamente aquí el profesionista idóneo, pues es el abogado, ¿no? Y entonces dentro de las autoridades podemos nosotros apreciar que hay una mancuerna también entre contadores y abogados. Los contadores que auditan y los abogados que están cuidando de que esas auditorías, esas facultades de comprobación se apeguen al marco normativo y respeten derechos fundamentales, ¿no? Así nosotros por fuera.
Hoy por hoy, la mancuerna ideal para asesorar a un contribuyente en el cumplimiento de disposiciones fiscales, de comercio exterior y aduaneras, pues es el contador y el abogado, ¿no?